Go ahead. Okay, thank you. Gracias. I'd like to thank Governor Basile Deseo agradecer a ambas autoridades del Banco Central, presidente Bausili y vicepresidente Bernie, por invitarme a participar en este importante evento en este momento tan crucial. En realidad, estoy último en el programa porque voy a hablar como historiador, no como economista, y les contaré algunas historias acerca del default en la Argentina en el 2001. Escribí un libro acerca de ello y llevó 15 años de litigios. Pero, en primer lugar, sé que hay estudiantes aquí presentes y por eso este es mi libro. Quiero compartirlo con ustedes. Voy a presentar una historia, pero no lo hago por el amor a la historia nada más, sino porque nos va a ayudar a entender por qué la Argentina hoy en día es muy importante que se mantenga en el camino correcto con las reformas fiscales. Y les voy a contar algo de mis antecedentes cuando escribí mi libro. Yo soy estadounidense, no tengo negocios ni amistades personales en la Argentina. Tengo mi diploma en física y ciencias políticas. Trabajé durante 21 años en la banca. Trabajé en los Estados Unidos para el gobierno, en Puerto Rico también durante un año. Y toda mi experiencia está con la gestión de los bonos, la deuda corporativa y soberana. Trabajé en la reestructuración para muchos países, Ucrania, Jamaica, Irak, Turquía, en Filipinas y también para Colombia. Presté asesoramiento. No tengo en realidad nada que ver con la deuda de la Argentina y su renegociación en el 2005. Trabajé durante 7 años en Londres de 1993 al 2001. Ahí escribí historias y tengo muchas historias también de la Argentina entre el 2001 y 2016. Y nunca pude entender cabalmente qué estaba pasando en la Argentina. Eso era parte de lo que me atrajo para decidirme a escribir un libro que comencé en 2017, porque para mí fue la renegociación más complicada que haya visto en la historia y quería entenderla. Y voy a marcar los puntos destacados de esta historia. Mi libro tiene más de 300 páginas, por supuesto, pero quiero destacar aspectos que son diferentes de aquellos que ustedes escucharon en los medios, en la prensa. Esta es la única transparencia que voy a compartir, pero vamos a conversar. Tiene aquí la línea temporal de la historia que estoy compartiendo con ustedes acerca de la renegociación de la deuda de la Argentina. Comienza en el 2001 con el default y luego con su renegociación al 2005, 2006, 2010, 2011, 2016, que estaba Santiago Basile también. Y se divide esta historia en 3 fases. Recuerden que mi libro tiene más de 300 páginas. Entonces tenemos justamente 2001-2005, donde se hizo un acuerdo con el canje. El país incumplió $100 millones en ese momento y en realidad hubo transacciones que se hicieron en el mercado internacional y Argentina en ese momento con el FMI tuvo que negociar con sus acreedores. Mi versión va a ser bastante agradable en realidad de lo que pasó, pero la mayoría de las personas en el mundo y en Wall Street veía que la Argentina estaba sumamente herida y tenían que encontrar una cura a esa herida. Inclusive aquellos acreedores que estaban en contra del acuerdo, había en aquel momento
el problema de que la Argentina quería pagar 25 centavos de dólar. Claro, los acreedores querían recibir más y las diferencias no se resolvieron debido a errores que se cometieron con los acreedores, el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos. Y la historia completa de lo que pasó se transformó realmente en una situación sumamente contenciosa y mi libro lo publiqué en febrero. Así que a los efectos del debate que hoy estamos haciendo aquí, lo que pasó al final de esa operación es lo que importa. La Argentina tuvo éxito, pero solamente el 76% de los acreedores obtuvieron un resarcimiento. Bueno, los holdouts tenían 20.000 millones de dólares y muchos de ellos iniciaron juicios. Pero la pregunta era qué pasaba justamente con ese, bueno, casi 40% que no había aceptado el canje. Muchos de ellos iniciaron juicios en los tribunales, algo que socavó el éxito de la transacción. Y las 2/3 partes últimas de la primera parte terminan con esta presentación. La segunda parte de la historia cubre el periodo 2005 a 2010. Bueno, había cientos de acreedores que habían iniciado juicio, pero la Argentina seguía siendo la ganadora en este juego durante todo ese periodo completo. Es cierto que muchos, por supuesto, demandaron a la Argentina, hubo muchas sentencias que se otorgaron, se intentaron muchos embargos, pero la gente lo que no entendió bien es que Argentina ganaba siempre y en todo momento en los tribunales porque obviamente tenía una protección en lo que tenía que ver con la eliminación de los activos de los Estados Unidos y la utilización de la legislación de los Estados Unidos en cuanto a la inmunidad soberana extranjera. Las personas recuerdan muchísimo todos los artículos que se habían publicado justamente acerca de los embargos, pero lo cierto es que cuando hablamos de los activos, lograron embargos temporarios provisionales con el argumento de que los acreedores, de que de alguna manera habría realmente la posibilidad de confirmar que muchas veces no se concedían los embargos. Y lo que hizo Argentina fue presentar el argumento de la inmunidad soberana extranjera. Entonces, entre el 2006 y el 2010 fue realmente una lluvia caótica de litigios masivos y, por supuesto, con estos attachments los embargos dentro de esos sistemas, se vuelve a repetir luego en el 2012, ¿se acuerdan cuando se embargaron la fragata Libertad con las medidas cautelares? A nivel internacional, Argentina también fue a la Corte Internacional de Hamburgo, justamente que de manera unánime levantó el embargo, la fragata volvió a la Argentina y obviamente esa historia justamente tuvo un final tremendo y un gran éxito para la Argentina también. En el 2010, la mayoría del 40% de acreedores que no habían aceptado el canje no estaban conformes y siguieron litigando en los tribunales y en abril del 2010, bueno, reabre obviamente la oferta y de alguna manera capitularon. De alguna manera, en el 2005 pudieron capitular en
septiembre del 2010, 92% de los acreedores habían aceptado profundamente la renegociación de la deuda argentina con Uruguay. La reestructuraron en el 2003 y se extendieron a todos los bonos durante 5 años. No bajaron los cupones y tuvieron su tasa de éxito. En ese momento en la Argentina tenía un 92% con un ahorro del 60-66%. Desde la perspectiva de los números, la Argentina ganaba y ganó. Pero ¿qué pasa? Tenía un 8% donde no ganaba. Y era en la parte número 3 de mi libro, que va de octubre de 2010 hasta el acuerdo de 2016. En síntesis, la Argentina se encontraba realmente en una trampa que le había tendido el fondo de Elliott Associates. La firma les pidió ante el tribunal que emitiera una medida cautelar para bloquear el pago del 92% para forzar al país a pagar de manera total el 8% que debía. Entonces el juez emitió su fallo en el 2002, que fue, por supuesto, confirmado por los tribunales de alzada, si bien esto fue probablemente el fallo más inequitativo en la historia del hombre que yo haya visto. Y imagínense con warrants del PBI. Vale decir que la mayor parte de mi libro que explica esto, y es el último capítulo de mi libro, justamente habla de cómo se hizo este acuerdo en el año 2016. La verdad, no me agrada decir que brindo muchísimos detalles, todos ellos con fuentes de referencia, y van a ver también que hay aproximadamente unas 100 páginas con notas al pie de cada uno de los temas que quiero abordar en mi libro. Y esto lo escribí de una manera muy neutral, no tomé partidos políticos, no es aburrida, los protagonistas son reales, la acción y la trama es muy interesante y activa, pero no tomo partido y evito en todo momento de hacer comentarios que no sean aquellos basados en la evidencia. De manera que ahora voy a hablar sobre temas que hoy son relevantes. El primer comentario que voy a hacer tiene que ver con el caso, y no solo por Argentina, sino a nivel internacional. Se refiere al caso Elliott contra la Argentina, Elliott Investment Fund, que fue el que pidió la medida cautelar. Y esto no fue así, no fue un caso de Elliott contra la Argentina. Hubo cientos de casos de personas que iniciaron juicio, incluso antes del 2010. En realidad, trataron de alguna manera de manejarse dentro de esa trampa en la que luego se encontró la Argentina. Recuerden que Elliott era un fondo de cobertura, y esta historia se torna mucho más interesante de lo que puede ser simplemente un litigio entre el fondo y Argentina, el fondo Elliott. Y uno no puede entender por qué el juez Griese hizo lo que hizo sin poder entender toda esa actividad y cómo Elliott sacó ventaja de ello. Él quiso, de alguna manera, poner fin a casos como estos. El punto número 2 tuvo que ver con cómo se comportó la prensa argentina, que siempre me pregunta por qué el juez Griese odia a la Argentina tanto. Y yo creo que esto es totalmente falso. Y
Esa respuesta que yo les doy tiene que ver con lo siguiente. Entre 2002 y 2010, siempre él falló a favor de la Argentina, casi siempre. Y lo más importante es que entre 2002 y 2005 protegió a la Argentina de una multiplicidad de demandantes que iban contra la Argentina y que produjeron en realidad una enorme perturbación. Además, él iba, por ejemplo, a tribunales y los demandantes gritaban en contra de él. Y además, él le dijo a los demandantes sobre el caso de la Argentina, algunas veces es mejor obtener poco que quedarse sin nada, corriendo por todo el mundo y tratando de lograr embargar algo que luego va a ser imposible de embargar. Ahora bien, él había sido un buen amigo de la Argentina, pero con el paso del tiempo se frustró mucho con la Argentina y se transformó acá en la Argentina en el enemigo nacional número uno. Entonces, esto tiene que ver con la Corte impuso la medida cautelar en base a la cláusula par y paso, igualdad de tratamiento, para los que no habían aceptado el canje. Entonces, Argentina tenía sus bonos y además fue una justificación para el bloqueo. Y esto es parcialmente cierto. Explico en mi libro que al incumplirse esa cláusula fue una excusa legal para imponer la medida cautelar que querían utilizar para poner fin a este caso. Y no hubo otra forma de poder finalizar con esta causa. El juez Griesa en el Tribunal del Segundo Circuito abordó el caso con otro ingrediente. La Argentina nunca cooperó para poder poner fin a esta causa. Y entonces, otra parte que hay que considerar aquí es que el juez se enojó mucho porque estaba protegiendo a los creditores que estaban fuera de la aceptación del canje del 2005. Y aquellos que habían aceptado el canje, por supuesto, tenían derechos adquiridos. Y aquellos que no querían aceptar el canje, obviamente tenían los bonos emitidos por la Argentina, querían mejores condiciones, pero los que habían aceptado el canje, por supuesto, luego requirieron igualdad de tratamiento en caso de nuevas ofertas. Y obviamente tenían derecho a obtener las mismas ventajas o las mismas condiciones. Y el juez Griesa los ayudó a solucionar con el 92%. Ayúdenme ustedes en Argentina a solucionar este problema que tengo con el 8% que no lo acepta. Y cuando Argentina no se movió, fue inflexible. En mi libro menciono que el juez Griesa recurrió a los abogados de la Argentina y antes de emitir el fallo les dijo, bueno, muy bien, ¿qué va a hacer Argentina para pagar los bonos? Para poder de una vez por todas poner fin a este caso. Y bueno, le conté a Argentina, alguna vez lo va a hacer. Recuerden que hubo también una solución en el 2005 y esto fue muy importante porque lo que pasa que quería solucionar el juez Griesa el problema en el momento y obviamente impuso la cláusula de violación contractual y allí realmente dijo, bueno, en el 2012 se hizo otra nueva audiencia donde iba a imponer la medida cautelar, puesto que el juez ya estaba agotado con la Argentina. 5 veces durante la audiencia
donde en mi capítulo 8 lo menciona. Dice, yo lo que quiero justamente en este momento, uno de los más importantes abogados de los Estados Unidos, no quiero interferir con estas personas, pero los abogados de la Argentina dijeron, bueno, vamos a ver cómo resolvemos el problema. Y dijeron, no, usted no puede imponer una medida cautelar, pero el juez la impuso. Y lo mismo pasó en el Tribunal del Segundo Circuito luego de las dos audiencias, donde emitieron su dictamen final. Estaban muy disconformes con la medida cautelar, porque Argentina tenía que pagar a los holdouts de forma total, en efectivo y en un solo pago. Entonces, ahí dijeron ellos, ¿aceptan ustedes un plan alternativo? Y la Argentina tampoco aceptó un plan alternativo. Y obviamente le dijo, bueno, si usted no sigue mi camino, contesta la Argentina, bueno, vaya por la autopista. De manera que se encontró la Argentina en una trampa única en su género en esta materia. Y yo creo que la razón por la cual se impuso la medida cautelar no fue por temas técnicos frente a quienes no habían aceptado el canje, sino porque Argentina no había cooperado nunca para lograr solucionar la situación. Y tenemos hechos que lo probaron luego con el paso del tiempo. El famoso equipo que gestionó y negoció la deuda, uno de cuyos miembros era el actual presidente del Banco Central, Bausili, fue muy importante porque de alguna manera había temas éticos que tenían que tenerse en cuenta. Y en ese momento, al cambiar el comportamiento de la Argentina, se logra una solución. Y ya el juez Griese había marcado también el componente ético y la necesidad de establecer una cláusula par y paso de igualdad de tratamiento. Ahora, si damos un paso atrás y vemos, la Argentina logró una buena reestructuración en el 5 y en el 10 con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner lo renegociaron. Y hicieron un buen trabajo en el 2010 también. Hablamos de aquel 92%. También hicieron un excelente trabajo en el 2016. Nadie podría dudar del éxito de esta renegociación. Los argentinos son muy buenos para negociar la deuda, pero el problema es que es terrible para lograr que pague sus deudas. Y entonces yo estoy acostumbrado a tratar con países que están en problemas, que hay que renegociar la deuda, pero el problema con el default del 2001, cuyas consecuencias hoy ustedes siguen sufriéndolas hoy, a pesar de tener una recuperación, es que han tenido un alivio máximo en la deuda y no hicieron un trabajo de seguimiento y monitoreo. Y obviamente en la época de Kirchner hubo unos superávits muy importantes, pero lamentablemente con la emisión monetaria se produjo mucha expansión monetaria y obviamente con este crecimiento desmesurado y el comportamiento también del sector de las empresas públicas, la crisis empeoró mucho más que la que se había presentado tal vez en el 2001. Y entonces, para mí es una pena porque tienen un país hermoso con alto nivel profesional, buenos trabajadores, un país que está realmente atrapado en este ciclo sin fin de devaluaciones y deuda. Argentina está atrapada en este ciclo y obviamente es lo que manifiesto en mi libro. Y como conclusión,
Claro, en general, ustedes saben que a los periodistas no les gusta mucho escribir, resúmenes, opiniones. En general, nosotros tenemos que decir, ¿qué voy a escribir sobre la base de lo que acabo de aprender de esta situación? En mi caso, como académico, dada la investigación que he hecho, ¿por qué Argentina sigue incurriendo en default? Esa es la pregunta que yo me hice. Y también cómo ayudar a la Argentina que pueda detener este proceso de incumplimiento serial en el pago de sus deudas. En julio del 2022, casi hace 2 años, estaba escribiendo mi libro, lo presenté en Georgia, lo aceptaron y la conclusión fue justamente que esto permitió advertir en ese medio las conclusiones que yo había realizado. De manera que no es ningún problema incurrir en incumplimiento. Todos los países del mundo pueden incurrir en default, pero la mayoría de ellos, de alguna manera, van saliendo gradualmente de ese ciclo y van cumpliendo los compromisos asumidos. ¿Qué les puedo recomendar? Yo creí en California en la década de 1970 y algo que me enseñaron es no decirle a nadie lo que tiene que hacer y lo aplico para no decirle a otros países. No le puedo decir tienen que hacer esto, pero si este país tiene un problema, si ven que no está funcionando la economía, necesita ese país celebrar un nuevo contrato social, que por supuesto lo va a celebrar de acuerdo con lo que decida cada uno de esos países. Yo obviamente no soy un financista solamente, pero sí puedo decir que deben existir controles en la deuda, en la moneda y por supuesto en el marco general fiscal y financiero. ¿Para qué? Para evitar justamente entrar en un marco de problemas. Esto es muy importante. Cuando ustedes hayan celebrado este nuevo contrato social con estos puntos básicos de implementación, van a cambiar el entorno, pero por favor no se alejen de este compromiso asumido. Y esto es lo que tenía en la cabeza. En julio de 2022 estaba muy preocupado porque de alguna manera yo sentía que de alguna manera Argentina estaba siempre inserta en estos ciclos perpetuos de auge y depresión, no podía salir de los eventos de incumplimiento. Lo que necesitaba la Argentina era un buen liderazgo para poder resolver esta situación. Obviamente, cada país lo va a hacer según su forma. Y esto es muy importante, haciendo sus elecciones, teniendo en cuenta que deberá decidir implementar serias reformas fiscales muy importantes con medidas de aplicación también acordes. Y luego llega la elección del 2023, algo que me sorprendió muchísimo a nivel personal. No me vi venir el resultado de esa elección y les voy a decir que todavía estoy más sorprendido con los resultados que veo ahora y creo que esto es un evento increíblemente positivo. Fíjense que en mi libro yo hablo incluso de cómo tantas personas han sufrido de esta crisis en la renegociación de la deuda de la Argentina. La estabilidad es muy importante y siempre debe prevalecer sobre el caos. De manera que vuelvo a agradecer esta invitación para poder disertar frente a ustedes. Yo creo que mi libro es interesante porque escuchando todos los debates del día de hoy, creo que todo justamente se relaciona con estos problemas y fracasos que han tenido por haber incumplido desde el 2001. Muchísimas gracias, Greg. Preparé algunas preguntas, pero vi que Vladimir ya tiene notas de hace 6 días, así que prepárate. Muy bien.
Greg, pensamos mucho en este panel y lo nombramos justamente dominancia financiera, porque estamos hablando de dominancia fiscal y cómo un banco central, de hecho, está limitado en su capacidad, ¿no es cierto?, de decidir su política monetaria cuando el Tesoro tiene una política fiscal que interfiere con ella, como a través de gastos excesivos, a través de financiamiento monetario. Y entonces, el motivo detrás del título de la presentación es que acá tenemos otro ángulo, uno distinto. La situación de la deuda, que por supuesto está relacionada con lo fiscal, claro que sí, pero de manera indirecta. La situación del endeudamiento crea un lío por algún motivo u otro y que termina justamente surgiendo con restricciones sobre la política monetaria también. Así que me pregunto en tu experiencia, también relacionado con la Argentina, pero también pensando en tu experiencia en Jamaica, cuando trabajaste sobre la renegociación de la deuda, que también atravesaste en una negociación con el FMI. Esa interacción, esa dinámica entre lo que está pasando del frente de la deuda, por un lado, y el rol que tiene el FMI, o el rol que espera tener y las limitaciones que trae aparejado a la política monetaria o a la política en general, pero desde nuestro punto de vista, la política monetaria. ¿Qué nos puedes decir sobre tu experiencia mirando la situación desde ese ángulo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y gracias por esta pregunta también relacionada con Jamaica. Yo trabajé en el 2010 en la reestructuración de la deuda en Jamaica, nunca lo habían hecho en años más recientes. De hecho, los habían sacado al FMI directamente, estaban mirando más allá, viviendo más allá de sus medios, con crisis crediticia, y fue muy difícil y dolorosa la historia, que fue muy educativa para mí respecto de mis sistemas de valores también, ¿no es cierto? Como yo interpreto lo que está pasando incluso acá hoy. Argentina tuvo un programa del FMI y también Jamaica lo obtuvo, todos estaban satisfechos y volvieron al fondo, y los tenedores de bonos locales tenían bonos con muy altas tasas de interés, 25%, a pesar de que la inflación era del 12%, así que redujimos todos los cupones a una tasa de interés positiva racional con el sistema Pinking, y también el interés respecto de los ingresos lo bajamos a 30, era mucho más alto para que pueda sobrevivir el gobierno, pero el gobierno se descarriló, no hizo lo que prometió, y también el FMI estaba enojado y el mercado local, que estaba de acuerdo con todos esos recortes, también estaba enojado. Me volvieron a llamar en el 2013 y me dijeron: Greg, ¿podés reestructurar una vez más la deuda, pero esta vez movamos los cupones de 12 a 8? Y esto iba a doler, claro que sí, no era muy agradable la situación, pero algo pasó después de ese momento. Desde el 2013 a la fecha, Jamaica ha estado completamente en sus carriles, satisfaciendo todas las metas con unos superávits fiscales muy importantes, bajando la deuda de 140 puntos del PBI a través de mucho trabajo constante. Lo que era tan importante era la titularidad de Jamaica. ¿Qué quiero decir? Era la decisión local que funcione, para que funcionara y que no esté impuesto. Primero era algo donde, por supuesto, era más convencional, había que verificarlo cada trimestralmente, pero luego en el 2013 dijeron: vamos a armar un comité, vamos a trabajar juntos, vamos a nosotros ver cómo es nuestro desempeño cada semana, cada trimestre. Se llamaba el comité EPIC, me parece que se llamaba el comité, y lo mantuvieron al país bien encarrilado. Cuando yo hablo del contrato social, me refiero a esto. Jamaica encontró su contrato social y iban a hacer que funcione esta vez. Así que para mí
Claro que sí, uno necesita el dinero del FMI, claro que hay que tener un debate difícil respecto de los términos, las condiciones del programa, pero el meollo de un programa exitoso es la visión local, la disposición local de hacer lo que hay que hacer y realizar las reformas necesarias. Sí, a través de, por supuesto, con contrapartes muy sofisticadas del fondo. Por supuesto que hay conversaciones difíciles con ellos y sin esto no hubiese podido realmente esperar, entender en realidad sus puntos de vista respecto de la política monetaria y en esa situación en particular. Pero son difíciles, claro que sí, son difíciles. Quien tiene que entregar miles de millones de dólares, especialmente cuando uno ya tiene dificultad en conseguirlos, va a ser difícil la situación. Pero doy un paso atrás porque también hablé de Jamaica, pero especialmente si hay estudiantes presentes, seguramente aprendieron en la facultad que FMI significa Fondo Monetario Internacional. Y esto no es cierto, porque cuando trabajábamos con Jamaica y yo pedía distintos escenarios posibles, yo soy un banquero, yo no soy economista, soy un físico y hablo de todas las sensibilidades. Y uno dice, a ver, un momento, ¿saben lo que es el FMI? ¿Saben lo que significa? Y el economista me dijo en el FMI, significa que es más que nada fiscal. Bueno, por sus siglas en inglés. Si tienen lo fiscal bien, lo demás va a funcionar. Cuando yo escucho el FMI, pienso, sí, en negociaciones difíciles, dolorosas, pero también pienso en lo fiscal, que fiscal es el ancla, y más aún creo que un buen gobierno y un compromiso para poder desarrollarlo es el verdadero ancla. Y eso fue lo que me entusiasmó sobre esta historia en las elecciones, que hay una disposición, hay un reconocimiento de la historia. Por lo tanto, yo creo que son mis pensamientos al respecto. Y para los fondos y para los programas típicos convencionales, uno dice, bueno, todo lo que tiene que ver con lo fiscal implica, claro que sí, conversaciones difíciles sobre lo monetario, como siempre lo son esas conversaciones. Muchísimas gracias, Greg. Porque tu libro es extraordinario, como mencionaste, estudiaste física, pero también aunás en ese libro el derecho, la economía, la historia. Por lo tanto, es tan interdisciplinario, ese resumen que has hecho y obviamente también, y sé, de hecho, que entrevistaste a todos los protagonistas de un lado de la mesa, del otro lado de la mesa, de un lado del Río de la Plata, del otro lado también del Río Grande. Y entonces yo creo que has hecho un excelente trabajo para nosotros, como lo mencionaste también. ¿Por qué sigue siendo válido? Y Santiago dijo algo interesante, porque hablamos de la dominancia fiscal, hablamos también de una dominancia cuasi fiscal, y creo que en la Argentina hablamos mucho sobre este tema, más recientemente también, como una justificación de lo que estamos haciendo en el frente de la política, pero creo que la dominancia financiera, el hecho de que hemos reestructurado la deuda de manera recurrente y esos procesos también con litigio extendido, que lo reflejaste en tu libro, también es clave, que explica por qué tenemos control de capital hoy. Una de las dificultades de empezar un proceso y un programa de estabilización en la Argentina es el hecho de que el gobierno perdió acceso a los mercados. Cuando tuvo la oportunidad de recuperarlo, prefirió entonces encerrarse para no sufrir las consecuencias de lo que sería una renegociación, una reestructuración o fuga de capitales o inestabilidad que ocurre cuando hay incumplimiento de contratos. Así que es tan importante para nosotros recordar tu presentación, que es del 2001 al 2016. Pero de hecho es muy válido ahora, porque cuando avanzamos, uno de los desafíos del gobierno justamente es bajar los spreads de los bonos y reacceder a los mercados. Eso en sí mismo va a ser un factor de apoyo para liberar el control de capital. Así que la deuda, sí, es un tema claro, tenemos que manejarlo, tenemos que abordarlo, y la historia de cómo fue manejado en el pasado muestra claramente lo que no debemos hacer en el futuro. Por ende, esto me recuerda
que en muchos de las otras transiciones y crisis hubo un incumplimiento de contrato, hubo un default sobre la deuda. Eso significa que había que hacer un ajuste y la política no era muy agradable para hacer el ajuste de flujos. Y lo que marca este programa, que es liderado por el presidente Milei, y su insistencia de que la raíz subyacente de la inflación es un problema monetario y eso está a nivel fiscal. Y esto es un diagnóstico que nos ayuda a evitar el incumplimiento de contratos. Entonces, a medida que empezó este gobierno, hubo una guía importantísima del presidente: no incumplan ningún contrato. Ese fue el principio rector. Para refrescar la memoria respecto de lo que ocurrió una vez que lo hicimos, es muy útil para nosotros. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña que el llamado de la sirena, ¿no es cierto?, de cometer el mismo error, siempre van a haber aquellos que defienden exportar problemas hacia la deuda externa o también con control de capital para los ahorristas locales o nacionales. Entonces, les quiero dar como un punto a resaltar en cuanto a los tenedores de divisas locales en el 75. Ese intento de estabilización llevó al Rodrigazo, que de hecho era como llegar al fondo. En el 99 llevó a la hiperinflación y en el 2001 la transición de la crisis llevó a una crisis bancaria y esa default de la deuda como describes en tu libro. Y esta vez no repetimos esas experiencias, ninguna de esas. Con respecto a los ahorristas locales, tampoco tomamos ningún atajo. Si recordamos la experiencia del 89, el plan Bonex, para puentear esa crisis en el 2002, la especificación de los depositantes, también para poder zanjar la brecha en el 2016, una extensión de la deuda externa, todo esto eran incumplimientos de contrato. Por último, en cuanto a los tenedores de deuda, en el 2020 hubo un intento de exportar el problema, que obviamente fracasó, porque no había un problema económico para los desequilibrios macro o los desequilibrios de flujo para acompañar esa reestructuración. No exportamos el problema, sino que nacionalizamos la deuda privada. Y esto también ambos eventos, quiero decir, deterioraron el crédito público. Entonces, creo lo que tu libro resalta es lo que tenemos que evitar de acá a futuro. Y yo creo que el programa en sí mismo, cuando hablamos del ajuste fiscal, es muy importante que esa insistencia y la persistencia del ajuste fiscal es lo que va a evitar el plan Bonex, una especificación o exportar, por supuesto, el default de la deuda como en el 2020, la nacionalización de las deudas privadas y todo tipo de incumplimiento contractual. Y yo creo que los contratos que hemos eliminado durante este proceso, los puts, las licitaciones, fue a nivel voluntario, por precios del mercado, y los nuevos contratos que tuvimos que establecer también son voluntarios, el BOPREAL, el FX1. O sea, pensando en lo que nos ayuda a concentrar la dominancia financiera de la política monetaria es un elemento clave. Y tu libro no solamente tiene percepciones, sino que es muy entretenido. Mi pregunta es, ¿cuándo sale la versión en español? Muchísimas gracias. Bueno, me importa muchísimo que esto esté en español y no solamente para la Argentina, porque yo trabajé también en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil, ¿no es cierto? En los países hispanoparlantes y también tengo amigos en España. Y cuando voy a una oficina de deuda, la primera persona que veo habla muy bien inglés, pero el resto no. Y hay muchas personas que se podrían beneficiar a nivel mundial y en la región, por supuesto, que este libro o este estudio de caso esté en español. Hace más de un año contraté
un abogado entrenada en Harvard, es venezolana, también abogada, y creo que a mitad del año entrante va a salir la versión en español, y lo vamos a hacer como el libro electrónico y lo más económico posible, porque el propósito es justamente propagar el conocimiento. Espero que también haya uno en francés para los países francófonos, porque en realidad francófonos justamente porque tienen mucha deuda y la idea es que esté disponible el libro. Muchísimas gracias por su pregunta. Antes de hacer el resumen del día de hoy, Greg, de lo que has visto, de lo que has sido testigo, de los litigios en tribunales, de todo lo que has leído y de tu implicación e involucramiento en el debate de estos casos. ¿Qué pasa con los tribunales de New York? ¿Entienden el caso? ¿Cómo definen el concepto de fairness, equidad? ¿Cuándo realmente los jueces demostraron una actitud amigable o no frente a la Argentina? De tu investigación, ¿crees que los foros de Nueva York constituyen el ámbito adecuado para resolver estos problemas? He leído mucho acerca de justamente de la arquitectura legal y de las cláusulas que se incluyen en estos contratos, pero el caos de la Argentina con el default de 2001 llevó a que en todo el mundo se iniciara el concepto jurídico de las acciones colectivas, las class actions. Y el Tesoro, después que estaba al tanto de la crisis de la Argentina, y en el 2014, septiembre o octubre, logró tener poderes y facultades especiales para que se modificara la legislación de los Estados Unidos e incluyeran la posibilidad de iniciar acciones colectivas. Lo hizo Ecuador, lo hizo otros países. Ahora, en esos países había acreedores holdouts que no aceptaban el cargo, pero nuevas cláusulas permitieron que de alguna manera se abordara una solución integral para la totalidad de los acreedores, el 100%. Ahora, yo no soy el mejor experto del mundo para evaluar los dictámenes de corte jurídico o los fallos de los jueces, pero son los abogados justamente quienes, junto con la interpretación que uno pueda hacer de estos casos, contribuir a que estos argumentos, obviamente, que se han planteado durante mucho tiempo, puedan ser respondidos adecuadamente. Y esto justamente es lo que yo estoy en este momento evaluando en base a todos los casos que he visto durante los últimos 15 años relacionados con este tema. Y de alguna manera ustedes saben que siempre esa solución se debe encontrar de la manera más rápida posible. Y una última pregunta, si puedo hacerte, Greg. Hablaste de los tribunales en Nueva York y también que has interpretado cómo la Argentina intentó su primera renegociación en el 2005 con éxito. Pero uno de los puntos, el tema de los warrants del PBI, todavía hay causas pendientes en los tribunales por diferentes cuestiones. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Qué pasa con la contingencia de los warrants del PBI en los contratos entre los acreedores y los soberanos y cómo de alguna manera manejan los tribunales estos instrumentos sofisticados? Porque en general están como en una torre de marfil, luego emiten sus fallos, pero ¿qué pasa con el concepto de GDP warrant? Yo creo que en cuanto a este concepto que es de finanzas soberanas, hay que mantenerlo simple. Estas cosas se complican
por diferentes motivos. Bueno, se puso mucho valor en un instrumento complicado. Los warrants, si hubiera pagado un poco más en los bonos o pagaba más con warrants, entonces se complicó la situación. Y esto en otros países que lo están utilizando estas herramientas peor que la Argentina. 66% de haircut obtuvo la Argentina de reducción. Yo calibraría todo con una mirada retrospectiva porque tengo la experiencia y, en mi opinión, esto fue necesario, pero la renegociación en el 2015 de Ucrania tenía un haircut del 15%, pero no tenía un tope el warrant en ese momento, el warrant financiero, y entonces tenían problemas en hacer una reestructuración adecuada. ¿Por qué? Porque no estaba bien diseñada. Y eso pasó también en otros países. Ahora, hay muchos países que utilizan el mecanismo del warrant financiero y a los acreedores les agrada. Pero en la renegociación de 2020 en la Argentina, no, los acreedores no estuvieron conformes y los ministros dijo, bueno, hemos quizás cometido un error por no haberlo implementado adecuadamente. Y ahora, son muchos los otros países, incluido Chile, que aprenden estas lecciones de otros casos. ¿Por qué? Porque no habían puesto mucho adentro, por así decirlo, en este tema. Pero imagínense cuando hablamos de embargos y medidas cautelares y amparos, y hablamos también de los warrants PBI. Ahora, los contratos jurídicos y legales y el rol del Banco Central y el rol de los secretarios de Finanzas son personas que en forma permanente toman decisiones. Y estas no son áreas independientes y separadas. Cuando uno emite bonos, obviamente lo hace bajo determinadas condiciones y esas decisiones se basan también en el cumplimiento de esas condiciones en caso de impago. De manera que es necesario justamente diseñar todos estos instrumentos y estrategias con personas altamente calificadas y profesionalizadas. En mi experiencia, lo reflejo en el capítulo 11 de mi libro. Es en realidad necesario contar con un equipo totalmente eficaz y capaz. Nuevamente, yo no estoy dando ninguna opinión acerca de la forma en que se hizo la administración de todo ello, pero conociendo la historia pasada y además el uso de instrumentos muy sofisticados, también se necesitan equipos profesionalizados para gestionar este tema. Deberíamos reducir la inflación a través de la política monetaria tradicional y no a través de esos instrumentos tan sofisticados. Esa es la conclusión. Muy bien, gracias.